Necesito contarte sobre una inmersión en cueva que salió tan catastróficamente mal que casi me mata y cambió cómo abordo cada inmersión ahora. Esto pasó en marzo de 2011 en el Panhandle de Florida, en un lugar llamado Eagle's Nest. Era un buzo de cuevas experimentado en ese momento, cientos de inmersiones bajo mi cinturón, muchas certificaciones técnicas, todo el entrenamiento correcto. Pensé que sabía lo que estaba haciendo. Esa confianza excesiva casi se convirtió en mi sentencia de muerte. Mi compañero y yo habíamos oído sobre Eagle's Nest de otros buzos. Era este sistema de cuevas parcialmente explorado que nunca había sido completamente mapeado. Tenía una reputación de ser técnico y desafiante, pero manejable para buzos experimentados. Teníamos las habilidades, teníamos equipo de primera línea y teníamos confianza. Demasiada confianza, como resultó. La entrada a Eagle's Nest era hermosa, una pequeña abertura en un bosque de pinos llena de agua de manantial cristalina. Se veía acogedora, casi mágica. Nos equipamos en la superficie, pasando por nuestras revisiones pre-inmersión como lo habíamos hecho cientos de veces antes. Tenía tanques gemelos amarrados a mi espalda, 3 luces de respaldo, un carrete primario con línea guía, reguladores redundantes, todo el equipo de seguridad requerido para buceo avanzado en cuevas. Me sentía preparado, me sentía invencible. Los primeros 100 pies de la inmersión fueron absolutamente espectaculares. El agua era tan clara que se sentía como volar a través de una catedral subterránea. Formaciones de piedra caliza colgaban del techo como candelabros. Rayos de luz solar penetraban desde la entrada arriba, creando este resplandor azul de otro mundo que iluminaba la cueva. Por esto amaba el buceo en cuevas, estos momentos de belleza trascendente en lugares donde casi ningún humano iría jamás. Descendimos a unos 150 pies, siguiendo la línea guía establecida que exploradores previos habían dejado. Según los reportes de inmersión que habíamos leído, el sistema de cuevas se nivelaba alrededor de 200 pies y se abría en cámaras grandes. Nuestro plan era simple: atarnos a la línea existente, explorar por unos 45 minutos, luego regresar a la superficie. Directo, seguro, de acuerdo al libro. A 180 pies de profundidad encontramos donde la exploración previa había terminado. La línea guía simplemente se detenía, atada a una formación rocosa. Esta era la frontera, el territorio inexplorado más allá. Sentí esa familiar emoción de descubrimiento correr por mí, esa sensación de estar en algún lugar donde ningún humano había estado antes. Tomé la decisión de continuar más profundo en la cueva. Fue una decisión que casi nos costó todo. Cuidadosamente desenrollé mi propia línea guía, atándola seguramente a la línea existente, y nadamos hacia adelante en pasaje de cueva virgen. El pasaje comenzó a estrecharse mientras íbamos más profundo. También continuó descendiendo, llevándonos a 220 pies. A esa profundidad estábamos respirando aire comprimido que se estaba volviendo peligrosamente narcótico. La narcosis de nitrógeno es este fenómeno raro, se siente como estar ebrio, pero no te das cuenta de lo impedido que realmente estás. Tu juicio falla. Tu toma de decisiones se nubla, pero en el momento piensas que estás pensando claramente. Haces decisiones estúpidas, potencialmente fatales, y piensas que son ideas brillantes. Esa es mi única explicación para lo que hice después. El pasaje se dividía delante de nosotros, ofreciendo 2 rutas diferentes hacia adelante. Una ruta se veía apretada, pero parecía que podría abrirse más adelante. La otra ruta era más grande, pero se curvaba bruscamente hacia abajo en territorio aún más profundo. En mi estado afectado por narcosis, elegí la ruta apretada. Le dije a mi compañero que esperara en la unión mientras yo la revisaba rápido. Luego me desenganché de la línea guía principal y nadé en la restricción solo. El pasaje se ponía más y más apretado mientras iba. Tuve que realmente quitar mis tanques de mi espalda y empujarlos delante de mí, apretándome a través de huecos que eran apenas más anchos que mi propio cuerpo. El limo que estaba revolviendo con mis movimientos destruyó la visibilidad instantáneamente. En solo segundos pasé de agua cristalina a negrura total. Mi poderosa luz de buceo no podía penetrar más allá de unas pocas pulgadas a través de la nube de sedimento perturbado. Ahí fue cuando el pánico me golpeó como un tren de carga.
Estaba a 230 pies de profundidad, en un pasaje tan apretado que no podía darme la vuelta. Estaba en visibilidad cero, respirando gas narcótico que me estaba volviendo estúpido, y había perdido de vista mi línea guía de regreso a la seguridad. Había violado múltiples reglas cardinales del buceo de cuevas en un lapso de solo unos minutos, y ahora iba a pagar por esos errores con mi vida. Intenté retroceder, pateando mis aletas cuidadosamente para revertir el curso, pero mi tanque se enganchó en algo, una protuberancia rocosa que no podía ver en la turbidez. Jalé más fuerte, sintiéndome desesperado, y de repente mi regulador primario se arrancó de mi boca. Probé el sabor metálico de agua de manantial inundando mis vías respiratorias. Tanteé hacia mi regulador de respaldo, lo metí en mi boca, tomé un respiro. Ok, estoy bien, me dije, tratando de pensar claramente. No entres en pánico, solo piensa, resuelve esto. Pero estaba en pánico, completamente en pánico. Mi tasa de respiración se triplicó, quemando mi precioso suministro de aire a una tasa insostenible. No podía ver nada en ninguna dirección. No podía darme la vuelta en el pasaje apretado. No podía retroceder porque mi tanque estaba enganchado. Las paredes presionaban en todos lados, y sentí esta certeza abrumadora de que iba a morir justo allí. Iba a morir encajado en una grieta en la tierra, ahogado en la oscuridad como un insecto atrapado en ámbar, y nadie jamás encontraría mi cuerpo. Mi compañero me salvó la vida ese día. Se había dado cuenta de que algo estaba mal cuando no regresé en una cantidad razonable de tiempo. Siguió mi camino en la restricción, sintiendo su camino hacia adelante con sus manos, porque la visibilidad era cero. Cuando finalmente me encontró, estaba casi sin aire, hiperventilando, al borde absoluto de perder el control completo. Me agarró la mano y ese contacto humano, ese recordatorio de que no estaba solo allá abajo, me trajo de vuelta del borde del pánico total. Me dio su regulador de respaldo para que pudiera respirar. Solo esperamos ahí juntos en la oscuridad sofocante, esperando que el limo se asentara suficiente para que pudiéramos ver al menos un poco. Se sintió como horas, pero probablemente fueron solo 10 minutos. Cuando finalmente la visibilidad regresó a unos pocos pies, pudimos ver el problema claramente. Había nadado en un falso conducto, un pasaje sin salida que no iba a ninguna parte. Detrás de mí, apenas visible en la turbidez, estaba la abertura por la que había venido. Salir de esa trampa mortal fue una pesadilla de pánico lento y controlado. Tuvimos que salir hacia atrás, guiándonos uno al otro, turnándonos para respirar del aire limitado que nos quedaba. En un punto, mi tanque se atascó de nuevo en la misma protuberancia. Tuve que quitar todo mi equipo, empujarlo delante de mí, luego apretarme a través del hueco después de él. Estaba conteniendo la respiración mientras mi compañero me pasaba un regulador del otro lado. Cuando finalmente alcanzamos el pasaje principal y nos reunimos con nuestra línea guía a la seguridad, estábamos casi completamente sin aire. Apenas teníamos aire suficiente para llegar de vuelta a la entrada, y todavía teníamos que contar con paradas de descompresión obligatorias en el camino de subida. Si salíamos a la superficie demasiado rápido, el nitrógeno disuelto en nuestra sangre formaría burbujas, causando enfermedad de descompresión, los bends, que podría paralizarnos o matarnos. El ascenso fue absolutamente agonizante. Compartimos el último de nuestro aire entre nosotros, turnándonos para respirar, viendo el medidor de presión bajar constantemente hacia cero. A 20 pies bajo la superficie, durante nuestra parada de seguridad final requerida, mi aire se acabó completamente. Le hice la señal a mi compañero con la señal de mano de «sin aire». Me dio su regulador de respaldo una última vez. Respiramos juntos, dos personas compartiendo un tanque, viendo los segundos pasar hasta que pudiéramos salir a la superficie con seguridad sin tener los bends. Cuando finalmente rompimos a través de la superficie, me arranqué la máscara e inmediatamente vomité agua de manantial y terror puro. Mis manos estaban temblando tan mal que no podía desenganchar mi propio equipo. Literalmente me arrastré al banco y simplemente me quedé allí en la tierra, respirando aire que se sentía imposiblemente dulce. Mirar árboles y cielo y luz solar, cosas que genuinamente pensé que nunca vería de nuevo.
Las secuelas de esa inmersión fueron brutales, en maneras para las que no estaba preparado. Desarrollé enfermedad de descompresión de todos modos, incluso con nuestras paradas de seguridad. Fue leve pero extremadamente dolorosa. Pasé horas en una cámara hiperbárica siendo tratado. Mi compañero y yo ambos tuvimos que lidiar con trauma psicológico serio de la experiencia de casi muerte. Tuve pesadillas por meses después. Me despertaba en mitad de la noche sintiendo como si me estuviera ahogando, atrapado en ese pasaje apretado en la oscuridad para siempre. Pero peor que el dolor físico y las cicatrices psicológicas fue el conocimiento de mi propia estupidez. Había roto las reglas fundamentales del buceo seguro en cuevas, me había narcotizado en profundidad y tomado decisiones terribles, potencialmente fatales. Había puesto a mí mismo y a mi compañero en peligro mortal por absolutamente ninguna buena razón. La cueva no se trató de matarme, yo traté de matarme a mí mismo a través de arrogancia y confianza excesiva, y casi había tenido éxito haciéndolo. Todavía buceo